buscarlos primero. A ver dónde es que están. Dice que me dio bastantes. Pues no hay ninguno por acá, Vamos a ir más adelante. Míralo, ahí está. Ahí hay uno. Sí, llámale. Tus promesas renuevan mi ser. Aunque el mundo cambie sin cesar, Llámale, papi. tu amor inquebrantable me hará cantar. Levanto mis ojos al cielo azul. Tú eres mi refugio. Hola, Rusty. Tu amor inquebrantable no Hola, tiene Rusty, fin. chico. En cada Guapo, prueba en ti confío sin Guapo, fin. mi Rusty. Mi corazón Rusty, se qué guapo está mi alegra en tu chico, qué bondad. grande. Por siempre buscaré tu verdad. Cuando las sombras me quieran rodear, tu luz me guía, me hace avanzar. Tu verdad es faro Hola. en la oscuridad, Es hora de dormir casi. conduciéndome a la Venir aquí, venir. eternidad. Venir. Aunque las tormentas No hagas movimiento brusco, ¿vale, gordo? me Venir, que si no se asustan, papi. ver, tu amor es mi paz, Qué bonito. mi sostén. Tu amor inquebrantable no tiene fin. En cada prueba en ti confío sin fin. Mi corazón se alegra en tu bondad. Por siempre buscaré tu Eso dice que los caballos no se echan para atrás en el día de la batalla. H, Señor, sin ningún miedo y sin ningún temor. mi canción. En cada estación mi salvación. Muy buenas a todos, Dios nos los bendiga. Aquí estamos otra vez de nuevo. Quiero compartir la palabra del Señor. Quiero leerles la epístola de San Pedro, capítulo 1, verso 13. Aquí llamamiento a una vida santa. Este era, ¿verdad? El deseo. Este es el deseo del corazón del Señor, en la que Él inspiró a estos hombres para que pudiesen llevar una vida en santidad, donde Pablo también exhorta, ¿verdad?, a la iglesia. Pedro aquí estaba exhortando también al pueblo del Señor. Y dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Cuáles son los deseos? Pues esos deseos luego los vamos a ver, ¿vale? No los he buscado exactamente, no los he escrito en mi agenda, he escrito los versos, pero quiero, he escrito, sí lo he escrito, pero quiero buscar detalle por detalle. Aquí tengo mi otro móvil donde él me va a ayudar, ¿verdad?, a poder expresar lo que significa cada frase y cada palabra, ¿vale? Vamos a hacerlo juntos con la ayuda del Señor y para que podamos entender realmente de qué está hablando aquí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, ¿vale? El verso 15, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
nos exhorta, ¿verdad? Es una exhortación donde el pueblo del Señor tiene que santificarse, tenemos que purificarnos, es necesario buscar la santidad porque el Señor no puede acercarse donde no hay santidad. Él no puede habitar por largo tiempo donde no hay santidad y debemos de cuidar. Estuvimos hablando del amor a los enemigos, estuvimos hablando de cuidar el corazón. Y aquí estamos hablando de cómo podemos nosotros tener un dominio en la mente, ¿vale? Para que nuestro entendimiento sea renovado. Y dice acá el verso 16, porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. El verso 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. Nosotros estamos en esta tierra como peregrinos, ¿verdad? Como peregrinos en un desierto realmente. Estamos de pasada en esta tierra, ¿vale? Entonces, nuestra peregrinación tiene que ser todos los días. El verso 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué fue lo que recibimos nosotros? Esa vana manera que recibimos de nuestros padres, aquellos padres que no conocieron, como el pueblo de Israel, al Señor. Aquellos padres que se rebelaron contra la voluntad del Señor. Aquellos padres que en el medio del desierto dice que no hablaron nunca a sus hijos de las maravillas, los milagros y los prodigios de Dios, en la cual se levantaron generaciones que no conocieron del Señor, porque no le hablaron de ellos. Esos padres, generación tras generación, se olvidaron realmente de ese Dios que los sacó de la esclavitud del faraón. Y la esclavitud representa la esclavitud de las tinieblas, ¿ya? Porque Moisés representa el libertador, como Cristo venía a esta tierra, una réplica de Cristo para que Él viniese a esta tierra a libertarnos de las tinieblas, ¿vale? Y una manera de podernos libertar es que nuestro entendimiento sea renovado, que nuestra manera de vivir, de manera de pensar, sea una mente renovada, ¿vale? En la que el Señor nos pide la santidad para que nos podamos purificar y limpiar para que Él pueda habitar, no por corto tiempo, sino siempre en nuestros corazones, ¿vale? En la que nos exhorta en el verso 18 que en la que siendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera, quiere decir que el Señor nos rescata de las garras de Satanás, nos traslada desde las tinieblas a la luz admirable de Cristo, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que nosotros recibimos de nuestros padres? Esa manera de vivir, esos padres que no conocieron, esos padres que no entendieron, esos padres que se rebelaron a la voluntad de Dios. Y esa rebelión, ¿verdad?, trajo consecuencias a las generaciones presentes, ¿vale? En Éxodo 20 el Señor habla muy claramente, en Deuteronomio 30 también habla de la bendición y la maldición, pero en Éxodo 20 el Señor habla exclusivamente, aparte de los 10 mandamientos de su ley, habla de la maldición de generación hasta la tercera y cuarta generación a los que me aborrecen. La maldición vendría. Y la bendición a los que me obedecen. Ya eso está establecido y es una ley que no se puede dañar. Es así. Ya, como digo, ojo por ojo, diente por diente, de ninguna manera. Tú me das, yo te doy, de ninguna manera. El Señor quiere que nosotros seamos diferentes. ¿Cómo podemos nosotros manifestar ese amor en Cristo? Si nosotros no sabemos sujetarnos, tenemos que tener dominio propio en las circunstancias. Es verdad que a veces hay momentos muy agobiantes, estresantes, dependiendo de dónde nos encontremos y no sea un confort para nosotros, pero también tenemos que aprender a saber estar en esos momentos, porque ¿sabes? Son pruebas. Dios a veces nos prueba. El enemigo a veces quiere tentarnos, ¿ya? Entonces,
Luchamos contra nuestra carne, contra nuestros pensamientos, contra el sistema de este mundo, contra tanta cosa luchamos. Yo recuerdo un predicador, no recuerdo ahora su nombre, habló algo muy importante en la que él estuvo en África, estuvo en Siria, en todos estos sitios. Y él dice, él expresó algo, este misionero expresó algo, este misionero fue un pastor que comentó, habló, porque conocía a este misionero, y le dice a estas personas que viven en estos sitios, que hay mucha guerra y hay mucha persecución hacia los cristianos, oye, ustedes son muy valientes, porque ustedes no les importa morir por Jesús, ustedes son muy valientes. ¿Y sabes qué le contestó este hombre? Valientes son ustedes, porque aunque nosotros tengamos enemigos visibles que sabemos que vienen, ustedes tienen muchos enemigos invisibles que vienen muchas veces y los toman por sorpresa, ¿ya? Entonces, a veces nuestro propio enemigo somos nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra mente, a veces nuestra mente es como un campo de batalla que a veces pelea y guerrea contra el pensamiento de Dios. Y dice acá entonces que los fundamentos que nos dio nuestros padres no fueron algo bueno, no, simplemente fue algo que nos apartaron más de Dios, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Porque dice, con cosas corruptibles como oro y plata, pues les enseñaban lo que era, yo qué sé, pues vamos a salir adelante, que no está mal, pero vamos yo qué sé, pues me imagino que les enseñarían otras cosas más importantes para ellos, como prosperar o mil cosas, que realmente el temor del Señor. Entonces, en el verso 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el mejor regalo que nosotros podemos tener, que es la salvación, y reconociendo que Él vino a esta tierra a morir por nosotros. Hoy justo le hablé a una persona, ella es una persona que ya tiene sus añitos, está muy bien, bueno, pero le he visto un poco de bajón. Y hoy le hablé, bueno, hoy Dios me ha dado la oportunidad de hablarle a dos personas del Señor. Y para mí es un honor, de verdad lo digo. Para mí es algo lindo poder que no soy yo, sé que no soy yo, sino el Espíritu Santo hablando. Bueno, exclusivo a tres. El tercero no fue tan agradable el mensaje para él porque las personas cuando a veces no quieren dejar sus pecados, sus deleites, pues no es nada agradable, ¿verdad? Recibir el mensaje de exhortación, ¿verdad? Y como son personas que les molesta que tú les exhorte o les hable, ¿verdad? Del pecado, pues se le van, ¿verdad? Y a veces puedes recibir hasta una mala expresión, no digo insulto, pero un poquito a llegar a ello, ¿sabes? Pero bueno, y yo le hablo a esta persona, me iba a marchar, pero sé que como que algo me impulsó hacia él, el Espíritu Santo me impulsó hacia esta persona, me lleva, ¿verdad? Como él es espontáneo, yo pues obedecí, ¿verdad? A mi padre, y me fui, ¿verdad? Donde esta persona, y estuvimos hablando, él tiene un almacén grande de cocinas y cosas preciosas que son todos para el hogar. Y me gustó, bueno, hace tiempo había visto yo una estufita que es preciosa, con plaquita, o sea, es todo de leña, es impresionante, es muy bonita, que es muy cara, vale muchísimo, pero es preciosa, me gusta mucho. Y él me estaba explicando un poco, ¿verdad? Que son materiales de hierro, que son bastante, como las antigüedades, que son bastante fuertes, que duran para toda la vida. Y justo en ese momento hablando, me quedo mirando y le digo, él se llama Jesús, le digo, Jesús, ¿tú te acuerdas que yo te hablé hace unos meses atrás, casi un año, de Jesús? Y se queda así como, dice, sí, me acuerdo, le digo, bueno, pues déjame decirte que el Señor quiere otra vez hablarte a tu corazón, ¿eh? Y le hablé de la salvación, le hablé de que es importante abrir el corazón al Señor, porque el día que tengamos que partir, el Señor solamente lo sabe. Y es una persona que aunque aparentemente se ve bien, es una persona fuerte, pero este señor ya tiene unos 80 y pico de años, pero está muy bien, está muy bien. Pero solo Dios sabe por qué yo expreso estas palabras a este señor. De verdad es un señor muy, muy educado. Y estuvimos hablando y tal, le expliqué. Entonces me dice, yo me acuerdo que viví una racha donde los ladrones me robaban y me robaban.
Y yo mantenía más en la Guardia Civil haciendo denuncias, ¿verdad? Que trabajando en lo que yo laboro, ¿no? Y me decía, y llegó un momento donde un día de tanto ir a denunciar, de todo lo que me robaban, de tanto, entonces ya los seguros me exigieron cámaras, me exigieron más seguridad. Me estaba ahí hablando igual de hace años atrás, ¿verdad? Y me dice, ¿y qué pasa? Yo veía que los ladrones entraban a la Guardia Civil y se empezaban a reír, o sea, era como que se conocían con los ladrones. Y entonces él dice que él se sentía como inmune, ¿no? Se sentía como si se estuviesen riendo en su cara. Yo me sentía tan mal, dice, porque yo era el afectado. Encima yo veía a la Guardia Civil que se estaba jajaja, jiji, riéndose con los ladrones. Y un día le pregunto yo al responsable de ahí, ¿verdad? Al que tenía el mando, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué yo soy el afectado, yo soy el que estoy sufriendo las consecuencias o lo que sea, lo que me está pasando? ¿Y por qué ustedes se ríen con los ladrones? Y ¿sabes qué le dice? ¿Sabes, Jesús, que tienes razón? Lo que pasa es que si no estuvieran estas personas, nosotros no tendríamos trabajo. ¿Qué te parece? A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Aquí dicen que cuando no hay trabajo con los bomberos, para que no los echen, los bomberos se encargan de incendiar el bosque para que ellos vayan a trabajar. Así funciona el mundo. Sí, sí, las noticias lo han dicho, no es algo nuevo. Así funciona el mundo. Entonces, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Entonces yo le digo a Jesús, mira, yo te voy a decir una cosa. El Señor dice en su palabra que busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Dice que el ladrón viene, ¿qué? El ladrón dice que hacer tesoros en los cielos. Justo, no sé por qué me salió ese versículo. Hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la polilla lo come y luego los ladrones lo hurtan, lo roban. Y él se quedó pensando y me dice, bueno, yo pienso que el ser bueno sin no hacer daño en esta vida, pues yo pienso que es suficiente. Le digo, ya, Jesús, pero imagínate que todos fuéramos tan buenos y todos no hiciéramos daño, porque eso que tú estás diciendo es verdad, es una ley que te viene y bueno, pues tú has recibido también tus frutos, ¿verdad? Me dice, sí. Le digo, bueno, pues por lo mismo que tú los has dado, ¿verdad? Y justo hoy estuvimos hablando de los frutos, ¿verdad? Entonces, me dice este señor, sí. Digo, ya, lo que pasa es que si todos fuéramos tan buenos, Jesús, entonces, ¿de qué valió el sacrificio de nuestro Padre Celestial? De Jesús encarnado en la tierra. ¿De qué valió el sacrificio de Él? Si todos somos tan buenos, como tú lo dices. Y se queda pensando y me dice, sabes que tienes razón. Y le digo, mira Jesús, yo en mí pues me dio el sentir de orar por esta persona y por dos personas más, están más o menos sobre esa edad, y que son personas empresariales que tienen sus negocios, sus empresas, ¿verdad? Tienen, sus labores. Y Dios me ha hecho acercarme a ellos y la verdad que a dos de ellos no les hablaba el Señor, pero a este Señor sí. Pero está empezado ahora para que Dios prepare el corazón de ellos, ¿verdad? Con la misericordia del Señor, porque el Dios trabaja de esta manera. Y yo le digo, mira Jesús, que Dios hable en sueños, porque Dios habla de muchas maneras y que el Señor te revele. Y el día que tú sientas en tu corazón, espero que no lo hagas muy tarde. Tú deja que el Espíritu Santo entre. Pídele perdón al Señor. No hace falta que tú vayas donde un cura o de una persona para nada. Si tú lo haces entre tú y el Señor, ¿me entiendes? Porque esa persona puede ser más pecadora que tú. Si tú lo haces de corazón y tú abres el corazón al Señor y le dices, Señor, yo te pido perdón por mis rebeliones y mis pecados. Cuando tú sientas ese momento, deja que el Espíritu Santo entre en tu corazón. Porque lo que el Señor quiere es llevarte a ese hermoso paraíso que Él tiene preparado para aquellos que lo acepten. Y se queda, miró hacia el suelo, se quedó pensando y luego se queda fijamente mirando y me dice, lo tendré en cuenta. Fíjate, me dice, interesante. Así que son semillitas que vamos plantando a estas personas, ¿verdad? Tal vez esas personas nunca han escuchado pues la religión que nos han enseñado, ¿verdad? Pero es necesario que podamos nosotros impartir, ¿verdad?, este mensaje de salvación y esperanza a personas, porque estamos en los últimos tiempos finales en las que todo se está acelerando y tenemos que acelerar el reino. El Señor dice en su palabra que será predicado este evangelio a toda nación y a toda lengua y entonces vendrá el fin de todas las cosas. Luego justo hoy
eh, fui a una consulta, no voy a decir exactamente dónde, porque tengo personas que van al lugar donde yo estoy, no quiero dar nombres, ni mucho menos. Y hablé con una persona de las que laboran el trabajo ahí, en este lugar. Puede ser varios sitios, porque se puede ir a varios lugares. Y justo hablé con una enfermera muy simpática, muy maja. Eh, es de un sitio aquí en España que son muy devotos a los ídolos en la Semana Santa. Eso es una exageración. Y yo digo, wow, tú eres de allá. Wow, digo, pues allí son mucho de devotos de vírgenes y de santos, ¿no? Allí son muy de vocación. Me dice ya, wow, pues sí, nosotros somos de mucha devocación y tal. Le digo, fíjate que yo en la tele veo que cuando vienen los tiempos de Semana Santa, la gente saca esos ídolos y la gente se vuelca y se tira a matarse, o sea, a tocar eso, a tocarlo, a tocarlo, a tocarlo y a darle besos y eso es una cosa impresionante de fe que tienen esas personas, ¿no? Y me dice ella, wow, sí, bueno, ella lo estaba creyendo conmigo, ¿sabes? Pero yo sabía en qué punto llegarle a ella, ¿sabes? Porque yo vengo del mundo de la idolatría. Entonces nosotros tenemos que quitarle la venda de la ignorancia a la gente, ¿sabes? Y entonces le digo yo, ajá, fíjate, oye, pues mira que en Salmo 115, ¿sabes qué dice? Ojos tienes más no ven, oídos tienes más no oyen, son como palmeras, hay que llevarlos de un lado para otro porque ni para hacer bien ni para hacer mal sirven. Y luego le hablé del pastor Sierra, porque el pastor Sierra es español y él es de una isla, ¿verdad? Isla de Canarias. Y allí hace 2 años atrás hubo una explosión de volcán, era una erupción de volcán, y estuvo muchos meses eso que esa lava salía y salía y destruyó muchísimas casas de gente riquísima. Muchísimas casas que gente se quedó sin nada, eso quedó como en polvo. Y contaba él que la Iglesia Católica, en vez de los santos salvarlos a ellos cogían y salvaban a los santos, o sea, a los ídolos que están ahí, hechos de plata, de madero y de cobre, y se los llevaban a sus hombros y los tapaban con una mantita y salían ellos corriendo, corriendo, corriendo con el muñequito, pues igual que en Semana Santa. Lo mismo. Y yo esto se lo estaba contando a ella, a esta enfermera. Y ella se queda así como mirándome, como diciendo, uy, ¿esta que me está contando? Le digo yo, sí, cariño. Y luego en Jeremías 10 dice, no seáis como ellos, ¿eh? No hagáis lo mismo que hacen las naciones, adorando ídolos. ¿Por qué, cariño, le digo yo, mi reina? Porque eso es una abominación ante los ojos de Dios. Y sabes una cosa, y la idolatría quita la salvación de las almas. No hay salvación, no lo hay. Así que yo te aconsejo, te aconsejo, le digo yo, léete Salmo 115, Éxodo 20 y Jeremías 10. Porque en Éxodo habla sobre los 10 mandamientos, ¿verdad? Y también habla sobre la idolatría de no adorar ni lo que está en el cielo, ni debajo del cielo, ni lo que está en la tierra, ¿vale? Son advertencias del Señor desde el pueblo de Israel de la antigüedad. Entonces, todos son culturas y tradiciones, como dijo ella, sí, pero es que esas culturas, esas tradiciones, ¿nos van a qué? Nos van a mandar, nos van a hacer perder la salvación. Por no conocer, y yo le dije a ella, está el Espíritu Santo que quiere habitar aquí, en el corazón. Eso es lo que tiene que valer, lo que tiene que importar, nada más. Así que ese fue el mensaje para esta persona y yo la verdad es que me alegró mucho, mucho de que el Señor haga su maravillosa obra, que Él trabaje con sus hijos como Él solamente sabe hacerlo, ¿vale? Entonces, es lo que estaba diciendo acá en el verso 18, de que de aquellas cosas que nuestros padres nos han mal enseñado, ¿vale? En las que han ido en contra de la voluntad del Señor. El 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto es los prósperos tiempos por amor a vosotros, el 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza en Dios. Habiendo purificado, mira, el verso 22 importante, vuestras almas, o sea, por la obediencia. Cuando se purifica el corazón, se purifica el alma, ¿vale? ¿Por qué el alma? Porque ahí es donde están los 5 sentidos, las emociones, ¿ya? Entonces, dice, mediante el Espíritu por el amor fraternal no fingido, ¿vale? Tenemos que aprender a ser nosotros mismos con Dios.
No tenemos que entrar a la hipocresía, no tenemos que guardar rencor, de entrar a la falsedad, al ocultismo. Tenemos que guardar nuestro corazón de todas esas cosas. Por eso es que Dios no puede ser engañado, ¿vale? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Ves? Lo está diciendo aquí en el verso 22 de Primera de Pedro 1, verso 22. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de la incorruptible. La corruptible es el pecado, la incorruptible es la transformación en el Señor, ¿vale? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Quiere decir que la palabra nos purifica el alma y el corazón. El leer la porción, el escuchar y el leer y el meditar nos limpia, nos purifica. La palabra nos limpia totalmente. Dice, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra, verso 25, del Señor permanecerá para siempre. Y esta es la palabra que por el medio del Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué te estoy anunciando yo? ¿Qué anuncian los profetas, los maestros, los evangelistas, los pastores? ¿Qué más? ¿Qué anuncian ellos? Dime, ¿qué anuncian ellos? La salvación. La salvación. Mira. Aquí los tengo, los profetas. ¿Dónde los tengo acá? Vale, vamos a leer. Vamos a leer qué es el apostolado, ¿vale? Está en Efesios capítulo 4, verso 10. Ahí vamos a ir al verso 11. Pero no, espera, voy a leer el verso de Efesios capítulo 4. Voy a leerles, a ver, ay, que se me cae. Mira, voy a leerles el verso 9. Dice, ¿qué son las profundidades del infierno? Esto hizo el Señor para que nosotros no caigamos ahí. Por eso este evangelio es todo compasión, amor, misericordia, mansedumbre de parte del cielo, de parte del Señor. Las profundidades del infierno, dice, y esto de que subió, que es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El verso 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Vale? Entonces, ¿de quién está hablando? Dice que él descendió, ¿qué? A lo más profundo de la tierra. ¿Dónde está el infierno? Estamos hablando de la lava, ¿verdad? De cuando salen esos volcanes que se activan. Ahí debajo, mira lo que sale. Lava con azufre. Eso es una parte, no es total, es una parte ¿de qué? De un infierno, ¿vale? Dice que él estuvo 3 días y 3 noches ahí. ¿Y luego qué? Luego descendió a los cielos, ¿vale? Luego él subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Por eso en San Juan 1, 17 dice que vimos la gloria unigénito del Padre, lleno de gloria, de esplendor, ¿verdad? Y dice que nosotros habitamos en esa gloria, estamos ahí, estamos ahí. Y luego habla sobre la perfección de los santos. ¿De qué manera? Mira, Dios es un Dios de orden. Nosotros tenemos que aprender a establecer un orden también en nuestras vidas, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida espiritual, ¿vale? Dice que Él mismo constituyó, verso 11, estamos hablando de Efesios 4, capítulo 4, verso 11.
apóstoles. Vale. ¿Qué significado quiere decir un apóstol, un apostolado? ¿Qué es? Dice que es un enviado y un mensajero para algo específico, ¿vale? Los 12 apóstoles de Jesús fueron llamados por él, ¿verdad? Y Pablo, aunque no conoció del Señor, Dios lo llama, ¿para qué? Para que fuese apóstol de los gentiles. Mira, Pablo, Dios lo usa para predicarnos a nosotros. O sea, la palabra se hizo vida y la palabra sigue teniendo vida hasta el tiempo de hoy. No está Pablo, pero estamos nosotros. ¿Me entiendes? Dando ese mensaje que Pablo dejó escrito. Él fue llamado por el Señor para predicar a los gentiles, ¿vale? Eso es un apóstol. ¿Cuál era la misión de ese apóstol? Era difundir el mensaje de Jesús y transformar vidas y establecer unas bases importantes. Y el apóstol Pablo hablaba muchísimo, muchísimo de la vida cristiana. Una nueva vida restaurada, cambiada, sin reargumiento falso, sino lleno de bondad, de piedad, de misericordia y de pureza delante de Dios. ¿Vale? Eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Profeta, ¿vale? Porque son 5 llamados que el Señor ha hecho. Para perfeccionar, ¿verdad? Dice que nosotros no podemos hacer ni la cabeza, ni tenerla por allá, ni el pie por acá, ni un brazo por allá. No, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Somos una unidad. Yo la verdad es que a mí me da mucha pena a veces cómo el evangelio se ha... Yo pienso que los mismos satanistas y los brujos, que el Señor los reprenda, el Señor reprenda al diablo en esta obra que el enemigo hace, más que todo en esta semana con lo de Halloween, que si las personas supieran lo que están celebrando y el santuario satánico que cada vez que hacen ponen calaveras y ponen sus arañitas y sus cositas, si supieran lo que eso representa y significa, seguro que no lo harían, porque ustedes están amando la muerte, ¿ya? Ustedes están diciéndole a Satanás, Satanás, yo te entrego mi vida, te entrego mis hijos, te entrego mi hogar, te entrego todo para que tú hagas conmigo lo que tú quieras. Y el enemigo no va a hacer cosas bonitas en tu vida, porque Él es muerte, Jesucristo es vida, ¿vale? Así que bueno, ahí lo dejo. Ya cada uno sabrá porque se ha advertido muchas veces sobre este tema. ¿Qué hace un profeta? ¿Cuál es la misión del profeta o qué es lo que el profeta hace? Dice que el profeta es una persona que actúa como un mensajero de Dios hacia los seres humanos, ¿vale? Es como el intermedio, ¿verdad? Y transmite que la voluntad divina a través de la revelación, ¿verdad? A través de visiones, ese profeta se dedica, ¿verdad? Es exclusivamente para traer transformación, para que las personas cambien sus vidas, sus caminos, ¿verdad? Sus caminos torcidos, ¿verdad? Y vayan a las sendas antiguas, como dice la palabra. ¿Cuál es la misión del profeta? Enseñar y advertir sobre el pecado. O sea, el profeta te va a reargudir el pecado que tú tienes, ¿vale? El profeta no va con cuentos ni con historias, él va a lo que va. Por eso en la antigüedad decía, tú que vienes en son de paz o en son de guerra. Porque los profetas cuando iban a dar un mensaje, el pueblo empezaba a temblar y decía, wow, este aquí viene a traer juicio o a traer paz, ¿vale? Entonces, los profetas reciben instrucciones de Dios a través de visiones, hemos dicho, de sueños, de revelaciones, con la capacidad de ver el futuro, ¿vale? Eso es lo que un profeta era, es el don que Dios le da al profeta. Aunque su mayor propósito es guiar al pueblo hacia la voluntad de Dios y no solamente predicar el futuro. O sea, ¿cuál es la misión del profeta? Llevar las personas al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Cuál es la misión del apóstol? Transformar vidas. ¿Has visto qué bonito? Es que Dios es un Dios de orden. Entonces, vamos a irnos ahora al otro ministerio que sería el tercero, el evangelista. ¿Qué es un evangelista? Dice que es una persona que predica el evangelio de las obras buenas de Jesucristo. Eso es un evangelista.
¿Cuál es la misión del evangelista? Difundir el mensaje de la salvación y llamar al verdadero arrepentimiento y hacer milagros. Y el Señor también lo usa para milagros y prodigios. El evangelista es el quien proclama las buenas noticias, impartiendo su fe. ¿Ya? Pablo incluye al evangelista como uno de los dones ministeriales dados por Jesús. O sea, ¿qué hace el evangelista? Trae las notas buenas y acercar las personas al arrepentimiento. ¿Has visto qué bonito? Todos tienen algo y todo es a una sola misión, ¿vale? Una sola unidad, un solo sentir en el espíritu. ¿Cuál es el llamado pastoral? Son líderes espirituales que cuidan y protegen y alimentan a sus rebaños o a los creyentes que están, ¿verdad?, a su alrededor. ¿Cuál es la misión del pastor? Ser un guía de autoridad para cuidar la congregación, o sea, con garras y dientes, ¿verdad? Hay que cuidarlos, ¿verdad? Como el pastor cuida a las ovejas, como el Señor nos enseñó en su palabra. En San Juan 10, 30 dice: Él y yo uno somos, pero en San Juan 10 habla de que el ladrón ha venido a matar, a robar, a hurtar y a destruir. Dice que el ladrón viene, que es saltarín, mas él es la puerta para que entren, ¿verdad? Dice que las ovejas que son de él lo oyen su voz. Cuando él las llama, él las oye, ¿ya? Y dice que vendrán otras ovejitas que escucharán su voz y serán un redil y un pastor. Qué bonito verá el Señor, qué lindo es el Señor. Dios es un Dios tierno, Dios es un Dios lindo, lindo, tierno. Entonces, el pastor puede ser como un obispo, un anciano, ¿vale? El pastor, aparte de que cuida su rebaño, él también da tanto las necesidades físicas como espirituales de aquellos que lo necesitan, ¿vale? Es un padre lleno de compasión. ¿Cómo es el Señor? Lleno de compasión. Porque si no hubiera sido por su compasión y su misericordia, yo primeramente no estaría aquí, donde el Señor me tiene. Lo digo yo. Y lo podemos decir muchos aquellos, ¿verdad?, que hemos tenido esa gracia y esa misericordia y que el Señor nos ha dado un toque de atención para cambiar nuestros caminos, ¿verdad? El pastor, ¿qué hace? Vela por su rebaño, dando prioridades y cuidados, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el llamado del maestro? Y aquí ya termino. Son aquellos que enseñan la palabra de Dios y son que, dice que se esperan la palabra de Dios y esperan también que ellos sean un ejemplo viviente. Son humildes y llenos del Espíritu Santo. Mira lo que es un maestro. Un maestro tiene que ser un ejemplo. El Señor era un maestro, ¿verdad? Dice, ellos con una profunda preparación y una vida de oración constante. Jesús le llamaban maestro y rabí. Y su objetivo era guiar a la verdad en vez de buscar honores o control, ¿vale? Honores de otros. Un maestro tiene que tener impacto a sus alumnos, ser humilde al servicio de los demás, tanto que Jesús nos dio el ejemplo cuando él lavó los pies a sus discípulos. O sea, estos son los 5 llamados ministeriales que el Señor ha dado al cuerpo de Cristo, ¿vale? Así que nada, mis amados, Dios me los bendiga, que el Señor me los guarde. Espero que este mensaje le haya sido de gran bendición. Entendamos los dones, entendamos el llamado. Efesios 1, 17 y 18 me parece que dice que para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría, entendimiento y conocimiento, y conociendo cuál es el llamado que el Señor ha dado a los santos, para que el Señor nos revele nuestro llamado. Es importante saber para qué Dios nos llamó, para qué el Señor nos ha salvado y con qué propósito. Es muy importante ver el propósito realmente que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque cada persona puede aportar algo. Cada persona puede aportar mucho en el reino. Así que nada, mis amados, yo los dejo. Un fuerte abrazo y mil bendiciones, familia. Bendiciones.
Sembrado en la tierra por manos del Señor, cada lágrima regó mi alma con amor. El viento del Espíritu sopla sin cesar, y en mi corazón empieza a germinar. Aunque el camino sea sombra y sol, su luz me guía y me llena de valor. Cosecha de vida, fruto de su amor. Él me levanta y me lleva a su favor. Cosecha de vida, esperanza sin fin. En la cruz hallé fuerza, en su gracia mi jardín. El trigo crece alto, firme ante la tormenta, sus raíces en la fe, su destino no se quiebra. Cada paso que doy es promesa de su paz. Mi alma florece porque Él nunca me dejará. ¿Quién da